Todos en algunos momentos de nuestra vida hemos tomado decisiones, ¿verdad?, que nos han alejado de la casa, nos han alejado de nuestras familias, nos han alejado de nuestros valores o incluso nos han alejado de Dios. Pero siempre hay un camino de regreso a casa. Siempre hay un camino de regreso a casa. Y esta parábola que os quiero compartir, podemos identificar claramente el corazón del Padre, ese corazón que está esperando la puerta de su Hijo. Un amor restaurado de un Hijo y el sello del Espíritu Santo en la vida del creyente. Yo le he titulado a esta meditación o predicación de regreso a casa. De regreso a casa. A veces nos hemos alejado en nuestros pensamientos, ¿verdad? Quizás estamos aquí y estamos pensando en otras cosas. Estamos alejados en nuestros pensamientos. Quizás nos hemos alejado por situaciones que han provocado ese alejamiento en nuestras vidas. Dice esta parábola en Lucas capítulo 15 que un hombre tenía 2 hijos. Dice el versículo 12 que el hijo menor le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Dame el sustento de vida que me toca. En la época de Jesús, cuando un hijo pedía esa herencia por anticipado, sin que hubiese llegado la muerte de su padre, estaba él, digamos, como declarando que para él su padre había muerto. Y aunque el hijo menor pidió su herencia de forma insensible, el padre no se la negó. El padre se la dio. El padre respetó la elección que tomó el hijo, incluso sabiendo que la elección que había tomado su hijo le iba a llevar al sufrimiento. Pero este acto nos revela el amor de Dios, un amor que no es controlador, un amor que no te controla, un amor que no te manipula. Él nos ha dado ese libre albedrío para elegir nuestro camino. Te deja tomar tus propias decisiones, aunque no esté de acuerdo el Señor con esa decisión que vas a tomar. Tu libertad para decidir también es la manera de tu responsabilidad. Como tú decidas, es bajo tu responsabilidad, frente a las consecuencias que van a traer consigo esas consecuencias, esas acciones. Pero el Padre siempre permanece cerca, esperando que su Hijo regrese, esperando que tú regreses. Y ese corazón del Padre, un corazón que respeta las decisiones de su Hijo, nos lleva a entender que Dios no fuerza nuestra obediencia. Dios no fuerza nuestra obediencia. Su amor se manifiesta en su paciencia con nosotros, esperando que, al igual que ese hijo pródigo de esta parábola, volvamos en sí. Sigue diciendo el versículo 20 que el hijo, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y, movida a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Vemos como el corazón del Padre, aunque respetó sus decisiones, también mostró misericordia y no mostró juicio. En la cultura judía de la época era inapropiado que un hombre mayor, un hombre ya anciano, corriera, y menos en una situación que había provocado su hijo. La cultura de este momento decía que era el hijo mayor de la casa el que tenía que gestionar todas las circunstancias y acercar a ese hijo menor al padre, y no el padre
correr hacia su hijo. Pero este hombre rompió toda estructura, rompió toda cultura, toda costumbre, por su amor y su deseo de restaurar a su hijo. Su compasión fue más fuerte que cualquier barrera cultural. Él no pensó o no se puso a decir, bueno, ¿qué dirán mis antepasados? ¿Qué dirán mis conciudadanos? Él corrió a darle el encuentro a su hijo. El padre no le reprende, el padre no le humilla. En lugar de eso, corre hacia su hijo y lo abraza, lo besa, dispuesto a tener un corazón restaurador. Y esto podemos ver cómo Dios responde con rapidez cuando hay arrepentimiento en el corazón del ser humano. Cuando hay arrepentimiento en nuestro corazón, Él no espera a que lleguemos a Él. Él nos da el encuentro en el camino y nos da ese abrazo que necesitamos. Por ello, hermano y amigo, no importa cuán lejos hayas llegado. Quizás nos hemos alejado en nuestros pensamientos, quizás nos hemos alejado en circunstancias de nuestra vida. No importa cuán lejos estemos, Dios siempre te está esperando con amor. Amén. Su gracia es mayor que el error que hayamos cometido. Siempre hay tiempo de volver a casa. Siempre hay tiempo de volver a Dios. Un padre que te respeta, un padre que usa de misericordia, pero también un padre que restaura y celebra contigo cuando tú vuelves a casa. Dice el versículo 22 al 24, traer el vestido, el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. El padre no solamente aceptó al hijo, sino que lo restauró completamente. No solo le dijo, sí, ven, vale, está bien, ¿has vuelto? Venga, vale, para adentro. Sino que lo restauró completamente, le devolvió su dignidad, su lugar en la familia y celebró ese gran regreso y lo hizo con una gran fiesta. Se ve que este hombre, por lo que leemos, era un hombre adinerado, pues tenía esclavos, tenía gente a su servicio y tenía grandes propiedades, pero él no pensó, si mi hijo ya se llevó su parte de la herencia, sino que él hizo fiesta, una gran fiesta. La fiesta que organiza el padre no es solo para darle la bienvenida al hijo, sino para declarar, para que todos vieran en la casa y mostrarle al hijo que él quería restaurarle, que él tenía un corazón restaurador. Dice, mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y eso es lo que hace la gracia de Dios con nosotros como pecadores. Cuando nosotros nos arrepentimos, Dios nos restaura. Amén. Cuando nosotros nos arrepentimos de cualquier cosa que hayamos hecho, de cualquier error que hayamos cometido, Dios nos restaura. Dios acerca a aquellos que se acercan a Él. ¿Quieres ser restaurado? Dios está esperando con los brazos abiertos. Si te sientes indigno, a veces nos podemos sentir indignos de los errores que cometemos, ¿verdad? Y nos sentimos como que ya Dios no nos va a amar, ya Dios no nos va a perdonar, ya Dios no nos va a restaurar. Pero recuerda que solo Dios es el que perdona, solo Dios es el que restaura. Si tú deseas restauración en tu vida, si tú deseas libertad en tu vida, Dios está esperando para celebrar contigo. Amén. Y por otra parte, podemos ver en esta parábola cómo el amor del hijo menor se desarrolla en varias etapas. Si el amor del padre era un amor o es
Un amor que usa de misericordia, que te deja tomar tus propias decisiones, pero que también te restaura y te reconoce como hijo. El amor del hijo lo podemos ver en varias etapas, desde un amor malentendido y egoísta hasta esa transformación que lo lleva nuevamente al corazón del Padre. Aunque el amor del Hijo no es el centro de esta parábola, pero sí nos enseña que nuestra relación con Dios y cómo nuestro amor hacia Él puede ser restaurado. A veces hemos perdido nuestro amor a Dios, porque nos hemos alejado. Nos hemos alejado, nos hemos enfrascado en cosas del mundo, nos hemos enfrascado en cosas de nuestra mente y nos ha alejado de Dios. Pero Dios puede restaurar ese amor hacia Él. Dice que el amor de hijo, en el versículo 12, vemos que es un amor egoísta, porque dice el hijo, Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. El padre se podía haber negado, decirle, oye, espérate que muera. Pero antes de que el padre hubiese muerto, ya le está pidiendo el hijo su parte. Decidió tomar la parte creyendo que era suya y se fue lejos, buscando esa independencia. Y a veces nosotros queremos independencia, queremos ser independientes. Oh Dios, tú no me digas lo que yo tengo que hacer. Yo quiero vivir libre, yo quiero estar aquí, sí. Y vivimos religiosamente. ¿Te ha pasado? Vivimos religiosamente. Creemos que estamos cerca del Padre y estamos lejos. Nos hemos ido a otra provincia. Nos hemos alejado. El hijo menor se fue buscando independencia, creyendo que podía conducirse a su manera, a su parecer, a lo que otros, me ofrecen. El hijo muestra un amor centrado en sí mismo. Ve a un padre como una fuente de recursos más que como alguien a quien amar, a quien honrar y a quien respetar. Y ese amor, hermano, no es verdadero. Es un deseo de aprovecharnos de los beneficios de Dios sin un compromiso de nuestra relación con Él. Yo vengo porque espero que Dios me dé, pero no me comprometo a tener una relación con Él. Y estoy viviendo como un religioso. Estoy viviendo como un religioso. Nos alejamos y ese alejamiento no siempre, como dije antes, es físico. A veces nos podemos alejar con nuestras actitudes, con nuestras prioridades, porque es más prioritario hacer esto que quizás venir a la iglesia. Es más prioritario hacer lo otro que quizás reunirme con los hermanos para buscar el rostro de Dios. Quizás es más prioritario meterme a unos estudios que venir a estudiar la palabra de Dios. Quizás es más prioritario tomar nuestras propias decisiones que no consultar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y muchas veces nuestro amor a Dios puede parecerse a ese hijo pródigo. En esta etapa, buscar lo suyo propio, como un amor egoísta. Por ello debemos examinarnos y examinar nuestras motivaciones. ¿Cuáles son las motivaciones de nuestra vida? ¿Mi relación con Dios está basada en esperar solamente recibir? ¿O hay una motivación y un deseo en mi corazón de amarle genuinamente? Dependiendo cómo sean tus motivaciones,
así será ese amor hacia Dios. Un amor de un hijo pródigo, de un hijo menor, que está desviado. Dice el versículo 13 y 14, partió a una herencia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea que no fue a hacer obra social, ¿verdad? Le pidió todos sus bienes al Padre, lo convirtió en dinero. Si tenía terreno, ganado, lo convirtió en dinero, se lo llevó, pero no fue para ayudar en una obra social, fue para malgastarlo perdidamente, dice la palabra. Y cuando todo lo hubo mal gastado, no gastado, sino mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Este hijo dirige su amor hacia placeres temporales, hacia deseos mundanos, amando el mundo y alejándose aún más del Padre. Amando aquellas cosas que son temporales. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, verdad? Buscar el reino de Dios y su justicia. Porque las cosas que aquí vivimos son temporales. Recordamos lo que ha pasado en Valencia, ¿verdad? ¿Cuántas personas tenían casa, coche, trabajo? Y en un momento se quedaron sin nada. Porque todo lo que tenemos aquí en la tierra es temporal, hermano. Todo es temporal. Y si pensamos y si nos centramos en eso, nos estamos alejando de Dios. Porque estamos amando más las cosas terrenales que las cosas de Dios. Amén. Su amor estaba más orientado, buscando satisfacer esas cosas pasajeras, esas cosas que son temporales. Y por lo tanto, experimentó un vacío y una desesperación que trae una vida sin la guía y la dirección del Espíritu Santo. Por ello, tu capacidad para decidir muchas veces, o nuestra capacidad para decidir muchas veces, está viciada por los males del corazón. El hijo no cambió por estar fuera de la casa. Mostró fuera de la casa lo que había en el corazón del hijo. Y podemos estar en la casa y estar lejos de Dios. ¿Sí? ¿Lo crees? ¿Que podemos estar en la casa y estar alejados de Dios? Estamos hablando del hijo menor, pero también había otro hijo, que te lo dejo para que tú investigues y veas cómo reaccionó el hijo mayor, que aún estando en la casa, aún teniéndolo todo, estaba lejos del corazón del Padre. Este hijo comienza a pasar necesidades. Y esas necesidades difíciles que rodean las circunstancias de este joven, es como a nosotros, los creyentes, produce el pecado. Ese vacío en nuestro corazón de Dios. Cuando el corazón acepta ese pecado, cuando estamos viviendo de espaldas a Dios, creyendo que nuestras decisiones son las sabias, estamos teniendo dificultades. De modo que el hijo dice la parábola, que empieza a actuar juiciosamente y se pone a pensar, debo de coger y buscar trabajo. Tengo hambre, no puedo volver a la casa de mi padre, tengo que hacer algo. Y encuentra trabajo y se pone a trabajar, y se pone a trabajar cuidando cerdos. Algo que para el judaísmo era algo deshonroso, porque los cerdos son animales deshonrosos o inmundos para ellos. Y aún más trabajar y aún más darles de comer a esos cerdos.
De tal manera que aún trabajando, aún cuidando ese trabajo deshonroso para un judío, pasa hambre. Pasa hambre porque dice la parábola que incluso él desea comerse las algarrobas de los cerdos. Incluso desea comer el alimento de esos animales inmundos. Sin ayuda de nadie, se ve inmerso en una situación trágica, de tenerlo todo a no tener nada de nada. Alejado de Dios, nos puede traer placeres momentáneos, ¿verdad? Sentimos la euforia del momento, pero inevitablemente nos va a conducir a un vacío. ¿No habéis abierto nunca una casera o una Coca-Cola, ¿verdad? Después de haberla movido, ¿vale? Hay esa momentánea espuma, ebullición, ¿verdad? Pero después, ¿qué queda? Se queda sin gas, sin fuerza, vacía, sin sabor incluso. El mundo no puede ofrecernos lo que realmente necesitamos. Y lo que necesitamos como creyentes es un propósito, es paz y es el amor eterno de Dios. Amén. Y esto nos recuerda que solo en el amor de Dios podemos encontrar la plenitud. Solo en el amor de Dios podemos encontrar la plenitud. Por eso pregúntate en esta mañana, ¿hay cosas en mi vida que están ocupando el lugar de Dios en mi corazón? ¿Hay cosas en tu vida que están ocupando el lugar de Dios? Pero hubo buenas noticias para este joven. Dice el versículo 17 y 18, que aun estando el joven en esa situación, con su mente ya desvariando, volviendo en sí, dice la palabra, volviendo en sí, dijo, ay, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, o sea, contra Dios y contra ti. La desesperación de este joven le llevó a volverse en sí, a volver a ese arrepentimiento de corazón, a decir, realmente me he buscado o estoy en la situación que yo mismo me he buscado. Me encuentro vacío, me encuentro desesperado, me encuentro con hambre, me encuentro con frío. Voy a ir a la casa de mi padre, porque aún los jornaleros tienen pan, comida, vestido. Se dio cuenta que había estropeado su vida por completo y que ni siquiera era digno de ser llamado hijo de su padre. Por eso dice que volveré a mi padre y le diré, Padre, no soy digno de ser tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, como uno de tus esclavos, que yo pueda tener pan, que yo pueda tener ropa. Porque la única manera de regresar a la casa del Padre es reconocer nuestra necesidad y volvernos en arrepentimiento. ¿Lo crees? Es la única manera de volvernos a Dios. Primeramente tenemos que reconocer dónde estamos, de dónde hemos caído y volvernos al Señor con arrepentimiento. Quizás tú no te hayas alejado de la iglesia, o quizás sí, pero quizás te has alejado en tus pensamientos.
Quizás hay intenciones en tu corazón de alejamiento. Reconoce esa situación. Arrepíntete y vuelve a casa. Vuelve de regreso a la casa porque Dios está esperando. El arrepentimiento no solo restaura nuestra relación con Dios, sino que también nos permite amarle nuevamente, con un amor restaurado, con sinceridad. Y este arrepentimiento no es solo sentir remordimientos por lo que hemos hecho, por la situación en la que estamos viviendo, por la insatisfacción de vida que tenemos. Porque a veces podemos llevar tiempos como creyentes, pero hay insatisfacción en nuestras vidas. Y tenemos que pensar, ¿estoy lejos o cerca del Señor? Porque si hay insatisfacción en nuestras vidas, no estamos en la casa, porque en la casa hay abundancia de pan. En la casa hay abundancia de ropa, de cobijo, de sustento. Dar el paso de reconocer dónde hemos fallado en amar a Dios nos permitirá que su gracia nos haga regresar a Él. Ese amor del Hijo, que en un momento era egoísta, que en un momento fue amando más a este mundo y que fue cambiando a medida que este joven iba reconociendo ese vacío y esa situación que se encontraba. Llega al versículo 19 esta parábola diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esta humildad nos muestra ese cambio que había o que hubo en el corazón de este joven, de este hijo pródigo, que puede haber también en nosotros este cambio. Ya no busca los beneficios, simplemente desea estar cerca del Padre, incluso como un siervo. Ya no le importa si recibe del Padre o no recibe, lo que quiere es estar con el Padre. Hay un texto de la palabra que dice: mejor un día en tus atrios, ¿qué? Mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. 1000 son muchos, ¿verdad? Pues mejor es uno en la presencia de Dios, en la casa del Padre, que toda la vida fuera del Padre. Aquí vemos como el amor del Hijo empieza a alinearse con el amor del Padre, el amor verdadero, ese deseo sincero de estar en la presencia de Dios, sin exigir nada a cambio. Por ello debemos de permitir que el amor de Dios restaure, transforme nuestros corazones. Hermano, no importa el tiempo que llevemos, yo me lo planteo muchas veces, no importa el tiempo que llevemos siendo creyentes o habiendo aceptado a Cristo como Salvador, no importa el tiempo. Pasamos momentos de vacío, pasamos momentos de alejamiento de la casa del Padre, porque queremos ser independientes, porque queremos hacer lo que nos dé la gana, porque no queremos entrar en la obediencia a la palabra. Y queremos hacer, y así nos va a veces. Y Dios nos trae esta palabra porque Él quiere que regresemos a casa. Él quiere que regresemos a casa. En estos tiempos Dios está reuniendo a su rebaño. Como escuchábamos la canción, somos ovejas de su rebaño. Y Él está recogiendo a su rebaño, aquellos que son obedientes a su voz.
El Padre te anhela y espera con paciencia que regresemos a Él. El amor, la compasión y perdón son los que silencian nuestra indignidad y nuestro abandono cuando nos sentimos que hemos sido abandonados. Nos sentimos indignos. Nos sentimos que nadie nos quiere. Nos sentimos que nadie nos mira, que nadie está por nosotros. Pero ahí está el amor del Padre, que sale a nuestro encuentro. Y sale a nuestro encuentro corriendo, nos da el encuentro, porque Él sabe que vamos a volver. Nos da el encuentro en el camino. Él no espera que lleguemos hasta a su presencia. Él nos da el encuentro cuando Él ve un corazón dispuesto, arrepentido. Y su alegría al vernos llegar es tan grande que tiene que hacer fiesta. Fijaros, tiene que hacer una fiesta. ¿Y por qué? Dice el versículo 22 y 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. El Padre la abraza tanto que, como dice algunos comentarios, algunos estudiosos, no le da tiempo al hijo de soltar toda la historia que le iba a contar al Padre, ¿no? Todo lo que él había pensado contarle, sino simplemente le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el Padre no le deja que siga su discurso. El Padre lo abraza, el Padre lo besa, porque quiere restaurarlo, quiere perdonarlos. Esta respuesta amorosa, esta respuesta perdonadora, esta respuesta restauradora del Padre transforma completamente ese amor del Hijo hacia su Padre. Dios quiere que volvamos nuestro amor a Él. Y muchas veces decimos: Señor, devuélvenos o vuélvenos al primer amor, ¿verdad? Vuélvenos al primer amor. Pero Dios quiere ver corazones arrepentidos, corazones que se vuelvan, porque Dios está esperando. Si tú no te arrepientes, el Padre, por mucho que quiera, si tú no quieres, lo pierdes. Solo cuando experimentamos el amor de Dios, ese amor perfecto, nuestro amor, nuestro propio amor hacia Él puede ser renovado. Deja que las experiencias del perdón y la restauración de Dios avive en ti un amor más profundo y comprometido hacia Él. Recuerda, estamos en los últimos tiempos. Y recuerda, por si no lo sabes, la Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos... ¿Cómo? El amor de muchos se enfriará. Procura que no sea el tuyo. Procuremos que no sea el nuestro, que nuestro amor no se enfríe, sino que aún más se avive, porque reconocemos nuestra situación y nos volvemos en arrepentimiento a Dios y corremos hacia Él. Y cuando nos demos cuenta nos vamos a ver a Dios corriendo hacia nosotros para abrazarnos, para besarnos y para hacer gran fiesta. Amén. Y por último, el último punto, el sello del Espíritu, ese sello del Espíritu Santo que está presente en esta parábola como agente que transforma y sella nuestra identidad como hijo. Y lo vemos como hijo, este hijo menor, para identificarlo del mayor y el menor, porque la Biblia no viene en nombre. Y menor fue restaurado completamente.
el Espíritu Santo nos asegura que somos aceptados y restaurados como hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Él. Dice que el Padre ordena que se vista al Hijo con una ropa nueva. No darle una ropa cualquiera, sino el mejor vestido. El mejor vestido. Ese vestido que estaba guardado para la gente importante que llegaba a la casa. Ese vestido de honor que se tenía en las casas para recibir al huésped más considerado de honor. Y ponerle un anillo y calzar unas sandalias. Estos son símbolos de identidad, de pertenencia, de honor y de autoridad. Y fijaros lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 61, versículo 10. La ropa representa la justicia de Dios que nos cubre cuando somos restaurados por el Padre. Dice Isaías 61, 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. El anillo, símbolo de autoridad y relación. Dice Efesios capítulo 1, 13 y 14. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las sandalias, fijaros, qué cosa más simple. Las sandalias indican dignidad y propósito, recordando que ya no somos esclavos, sino libres, llamados a caminar en el propósito de Dios. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Que los demás no tenían zapatos? ¿No tenían sandalias? No. Los esclavos y los jornaleros no tenían zapatos, no usaban zapatos. Solamente los señores usaban las sandalias. El hijo le pide al padre, hazme como uno de tus jornaleros. Incluso sin sandalias, el padre le da sus sandalias. El padre le muestra dignidad y le muestra propósito. Gálatas 4, 6, 7. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Sí? El Espíritu Santo no solo nos transforma al principio, sino que nos capacita para vivir en comunión con el Padre. ¿Estás de acuerdo con eso? Y el amor de su Hijo Jesucristo nos guía en ese camino de santidad hacia la cual Dios quiere que vayamos. El Padre muestra su amor. El Padre, el Hijo, tiene un amor desconectado, pero que Dios lo reorganiza y el Hijo vuelve a tener ese amor con el Padre. No sé en qué situación te encuentras, no sé en qué situación estás tú, yo sé en qué situación estoy yo. Quizás podemos estar lejos en nuestros pensamientos, quizás podemos estar lejos en nuestra actitud, en nuestro corazón, porque ya hemos tomado una actitud en nuestro corazón de alejarnos, quizás no físicamente, pero estamos lejos de la casa,
estamos lejos del Padre, porque hay actitudes en nuestro corazón, hay actitudes en nuestra mente, esos pajaritos que vuelan buscando anidar y que le estamos dando lugar, y es que eso está trayendo vacío a nuestra vida, está trayendo desesperanza, está trayendo necesidad como este hijo. El Padre quiere que regresemos a casa. El Padre quiere que regresemos a casa. Y hoy te llama a regresar a casa. No importa cuán lejos estés. No importa. El hijo pródigo se fue a una provincia lejana, allá, a la otra punta del país. Pero el hijo menor reconsideró su situación y fue restaurado. Tú también puedes experimentar el perdón y la gracia y el amor de Dios.